Muy buenas. Hoy estamos en una sección de perfumería. Aquí comparto el proceso artístico del proyecto olfativo que tengo y ciertas cuestiones alrededor. A veces hemos hecho la historia de la perfumería, otras veces la filosofía. Y hoy toca un poco una parte más de la industria cosmética, de lo que sería cuánto dura un perfume o cuánto debería durar un perfume realmente. Esta cuestión salió el otro día en un directo, mucha gente la ha ido preguntando y me parece interesante abordarla. Hay realmente pocas maneras de hacer que un perfume dure las horas que empieza a demandar la gente a través de redes o a través del consumo, ¿no? Que suele ser más de 8 horas. Si un perfume dura menos de 8 horas parece que es malo o que no es suficiente o no justifica el valor de la compra de la fragancia. Pues bien, me gustaría explicar un poco por qué esto es un error. No es que sea bueno o malo, pero lo que hace es reducir o acortar lo que le demandas a la perfumería, reduciéndola a un producto de consumo cosmético en el cual simplemente buscas como comer hasta hincharte. Es un poco ese mismo principio. Cuando vas a un restaurante y vas a una tagliatela de estas o a un McDonald's a hincharte como un cerdito, no vas a esperar la misma calidad. ¿Eso quiere decir que un perfume bueno o más natural o más tal va a durar menos? No tiene por qué. Depende del tipo de composición que hay. Pero demandar que un perfume, un valor de calidad, tenga que ver con la duración es estúpido. Y voy a explicarte por qué. Hay tres maneras. Una es a través de las moléculas químicas. Hay un tipo de moléculas que llamamos superámbar, que puede ser el ambrocenide, nornimalol, timerol, amber extreme, silbamber, toda esta serie de patentes de moléculas que tienden a imitar o a potenciar y exagerar mediante la química lo que en un día fue el ámbar gris o esa nota y la llevan a extremos exagerados. La duración de estas moléculas, especialmente la más potente en la actualidad, es el Amber Extreme, que se fabrica en mi pueblo y bueno, tiene un proceso muy interesante de desarrollo que no voy a contar aquí, pero esta es una de las más famosas en el mercado. Primero porque cunde mucho, es decir, con poca cantidad haces que la duración de un perfume se alargue hasta la exageración y que permite además una sobredosis y el público la acepta, y no solo la acepta, sino que indirectamente o inconscientemente la busca. Se tiende a confundir con lo que la gente popularmente o a través de unos reseñadores empezaron a llamar Ambroxan, que el Ambroxan también pertenecería a esta parte de moléculas de gran duración que derivan un poco de esa noción del ámbar gris, pero realmente no tiene esa característica punzante en nariz que sientes a 3 kilómetros y que al final es la nota secreta o clave de perfumes tan famosos como Megamare de Orto Parisi, que de hecho es una combinación en sobredosis de Ambroxan, de Ambrocenide, de Amber Extreme, Ronimalol, de Calone y de cis-3-hexenil salicilate. Y bueno, esta serie de moléculas que se asocian un poco a este rollo de la duración, pues están puestas en una cantidad absurda en fórmula, es una fórmula muy corta y que además lleva esta sensación de durabilidad, de proyección, de no sé qué extremo. Este tipo de moléculas que derivarían de la imitación del antiguo ámbar gris, que no lo vas a ver en ninguna nota actual, tienden a ser punzantes, como un wasabi que te metes en la nariz, son muy, muy avasalladoras y es la manera más sencilla y en el fondo más económica, porque aunque el Amber Extreme sea caro, en el fondo la cantidad que se va a acabar usando, aunque cada vez se tiende a poner más para satisfacer el mercado, no tiene que ser mucha. Y la otra parte sería, en esta misma línea, el ambrocenide, que por ejemplo en perfumes muy famosos actualmente en nicho, como puede ser el de Maison Crivelli, que es una marca que ha metido mucho marketing para generar una nueva manera de entender la perfumería, copiando otras fórmulas como Ombre Nomad y añadiéndole en la base pues Drip Fruit base o bueno, otra imitación ya preparada de un acorde de frutas. En ese tipo de fórmulas, en el mismo Ombre Nomad, hay una dosis muy alta de ambrocenide, por ejemplo. En este caso iría alrededor de un entre 2 y 3% puro, que es mucho, es muchísimo, es una barbaridad realmente. Y esto genera esa duración extrema, que se asocia luego a luz, a no sé qué, pero en realidad lo que está dando la duración es este ambrocenide. Esto mismo lo vamos a ver en otros perfumes, yo qué sé. More Than Words de Cherhoff está aquí, lleva una cantidad muy similar, y esto lo que hace es que lleva a las composiciones a volverse planas, se aplanan, se vuelven como un disco liso, uniforme, que empieza a durar 8 o 10 horas, que acaba quedando solo este fondo, pero va dominando la composición todo el rato y hace que tu perfume en realidad no tenga matices. Y como la molécula patentada son las pocas que hay, son las mismas, tiende a oler homogéneamente.
La gente busca eso, busca duración y un olor reconocible que proyecta, que no sé qué tal, y eso hace que también ciertas marcas de cosmética que van más dedicadas a una industria y a unos gastos que tienden a querer vender el producto y no tanto a la parte artística, pues quieren satisfacer ese mercado. A partir de ahí hay muchísimos perfumes que tiran de esto. No es malo, para mí no es malo, yo no estoy en contra de este tipo de moléculas o de utilizarlo en un perfume, pero sí que creo que cuando hay una simbiosis entre la duración del perfume extrema y todo el rato demandarlo y que las perfumistas tiendan a querer llenar aquello cada vez más para que parezca que te salga más a cuenta un perfume, entonces sí que mata la gracia o los matices ¿no? de un perfume. De hecho, me parecería bien si ese 3% queda disimulado con una buena composición, donde tú haces que eso quede por debajo, que esté levantando todo el rato aquí, que sea como una discoteca extrema y que dure 15 horas, pero que a través de una buena fórmula que conduzcas tú a disimular aquello, pues podría ser interesante, pero no es lo que suele pasar. No suele pasar. Suele irse a eso, a que dure, a que todos los perfumes huelan igual, que sean totalmente planos y sí, duran 12 horas, pero no tienen ninguna gracia al final y estás reduciendo lo que sería la posibilidad artística del perfume a un mero servicio. Para eso frótate Amber Extremo o Amber Cenide en la muñeca. Y yo lo digo esto siendo fanático de esa molécula en su uso racional o razonable, ¿no? Es una molécula que realmente me gusta. Bueno, cerrando esta parte, otra que es menos común en la perfumería comercial o la más común o más típica, este tipo que he dicho primero sí que sería el más usual, sería la parte sucia, que es lo que se hacía antiguamente con la civeta natural, con los castorio, con todas estas partes animales que servían como fijadores naturales y que posteriormente, pues por legislaciones lógicas, se han hecho sustituciones químicas. Hubo un tiempo que estaban las ketonas de almizcle, musquetons, que actualmente pues están bastante prohibidas. Otro tiempo que ha estado muy de moda el muscenón y la muscona en sintéticas, y luego también la civeta y el castorio sintético. A través de estas notas se puede conseguir una duración muy duradera también y muy larga, pero con un precio a pagar, ¿no? Un pacto con el diablo. Y es que depende de cómo manejes eso, pues huele a culo, literalmente. Yo tengo aquí, por ejemplo, es Chocolat de Bulgares, es un perfumista artesanal. Me parece súper interesante, lo dije en el directo también, que se buscara más de este tipo de ejemplos en lugar de los típicos por parte de la gente que hace reseñas. Si alguien está viendo aquí, yo recomendaría de estas personas que hacen reseñas y que os gustan los perfumes, que la función del coleccionista también es encontrar cosas raras o más artesanales y no siempre buscar como un poco los canales de distribución típicos para poder, ¿no?, también tener más visitas, que es lógico, pero bueno. Chocolat es una imitación o un perfume que busca conseguir el efecto del chocolate negro, oscuro, puro, y para realizar eso lo hace a través de una base de civetas, iraceo y castorio. En este caso son naturales porque este perfumista busca los elementos más frikis y siempre trata de eso, ¿no?, de darle un valor muy artesanal. Es curioso cómo lo logra de una forma brutal, el efecto chocolate negro, en base a la pura civeta llevada al límite de lo soportable, pero queda disimulado, eso es una buena fórmula, y luego ya en el secado es cuando empieza a aparecer un poco más y la puedes notar. Lo digo porque es un buen ejemplo de lo que sería una civeta al límite de lo que es ya razonable. La civeta no tiene que ver tanto con el oud, aunque en los acordes de oud se suele meter un poquito a veces, o castorio para cresol, se pueda jugar con estos tonos sucios, sino que iría más a un tono mucho más chocolatoso, oscuro, cercano al popó, ¿vale? Pero es que es difícil, ¿no? Porque llega un punto en el cual esos olores animálicos tienden a ese lugar, pero en la perfumería se matizan, se frenan y se quedan en un lugar adictivo, agradable o más manejable, ¿no? Que forman parte, de hecho, de la que es la perfumería tradicional de toda la historia. Lo vimos en la historia de la perfumería, lo habrás visto, este tipo de matices. Bien, pues a través de estas notas animales o muy sucias se consigue también una duración. Esto es más difícil de ver, ¿vale? Porque normalmente lo vas a ver en perfumes que llaman nicho, yo diría ya más que nicho, más tirando a extremos del nicho, porque no le suelen satisfacer o gustar al público masivo, entonces no vende mucho, pues no se utiliza tanto. Pero sería una forma también de obtener duraciones que pasan de lo que sería normal en un perfume. Y ya por la tercera parte, estas serían las dos partes más exageradas.
Comentaremos la parte natural, que pues normalmente la industria cosmética, pues por temas de estandarizar fórmulas, de producir a gran escala, de poder conseguir esos ingredientes, esto ya lo trataremos en un vídeo aparte, no utiliza todo el natural que podría o que quizá debería. Y siempre se suele limitar a unas pequeñas partes y solo en determinados perfumes un poco ya más caros, que sí que, pues para justificar el precio, a veces sí que van a utilizar o se pueden permitir la incorporación de ciertos naturales. Las resinas de todo lo que sea una resina de Benjuí, de bálsamos como el de Copaiba, bálsamos de cosas que sean densas, resinosas, van a tender también a tener una mayor fijación. Esa es una forma natural de hacerla. ¿Qué pasa? Cuando tú haces una composición que se base en ese tipo de aromas o de ingredientes, vas a obtener mayor duración, pero no porque quieras que dure más, sino porque el perfume lo demanda, o la fórmula te lo va a demandar, el objetivo que tú buscas va por ese lado, pero no porque quiera durar más. Esto, cuando utilizas mayor parte de naturales, hay que manejarlo y tiene condicionantes, porque lo que llamaríamos fijador no es transparente, a no ser de algunas notas como el bálsamo de Copaiba, que sí que tienden a cierta transparencia. La mayoría de notas tienen aroma. Un Benjuí tiene un aroma acanelado, vainilloso, resinoso, densito, y condiciona la fórmula. A bien, ¿no? O a veces no, porque a lo mejor no quieres esa nota en un perfume, entonces no va a utilizarse y ahí no tendría gracia que durara tanto. Es por aquí por donde va la cosa también, de por qué es estúpido demandar durabilidades extremas. Luego llegamos a la última parte, que sería el uso de los almizcles sintéticos, así a nivel genérico, que se llaman así, pero en realidad pues son moléculas que pueden imitar a... yo creo que ya no imitan a nada, sino que simplemente la industria cosmética de perfumería las ha ido desarrollando y ya tienen sus propios rangos, ¿no? Aquí es donde entra el famoso ISO Super, le diré en Brasil a Musté, la Diona, y yo que sé, Manolide con este tono metálico. En general, toda esta serie de almizcles que solemos ver en la mayoría de fórmulas de perfumería, tanto comercial como nicho, como lo que sea. Son muy útiles, para mí son caballos de trabajo brutales, imprescindibles en la perfumería contemporánea y moderna, pero, de nuevo, cuando hay un abuso o una utilización en demanda a lo que es únicamente durabilidad y performance del perfume, por lo que la gente empieza a demandar, es donde matan las fórmulas para mí. Es decir, el ISO Super, hablo de este porque quizás es el más conocido por todo el mundo, ¿no? Y también con el perfume de Molecule One se hizo muy famoso esta molécula. Es muy interesante porque, eso tiene, las moléculas del ISO Super tienen el tamaño de un dinosaurio, es mastodóntico. Eso hace que quede más pesado, por lo tanto, que un cítrico, por ejemplo, se evapora antes y esto queda debajo, pegado ahí, fijado, y también hace que tú lo percibas como... Te causa una fatiga olfativa, eso, todos este tipo de almizcles pesados lo van a hacer, pero luego va viniendo a ráfagas, ¿no? Porque es como al impactar esas moléculas megatochas, de repente suben, de repente bajan, y esto es algo muy típico de, por ejemplo, el ISO Super. ¿Qué pasa? Tienen un aroma muy concreto cuando se usa en sobredosis o cuando se usa en porcentajes muy altos en fórmula. Tiende de nuevo a comerse todo lo demás y a dejar en el secado un aroma muy característico que habrás olido en 50 perfumes, pero que probablemente no identifiques de una porque si no te dedicas a manejar estas cosas no se identifica. Pero es un olor muy característico que siempre va a quedar presente en el secado. ¿Eso qué hace? Que de nuevo, si lo utilizas buscando satisfacer una durabilidad, porque ese a lo mejor no era el objetivo del perfume, te cargues todo lo que hay detrás o tengas que estar condicionado a construir alrededor de ese aroma en secado, que de nuevo es plano, es uniforme y encima, como es barato, se huele en todos los perfumes del mundo mundial. Por lo tanto, tienes menos juego. Aquí hay otros almizcles que tienen mayor gracia, como quizá el Betolide. Sí, podríamos decir que es uno de los almizcles un poco más caros o superiores, que irían tirando por lo que es el etilenglicol, el brasilato de etilo o el musté, irían tirando hacia un lado un poco más sofisticado. Siempre, todo esto son pequeños ejemplos de una variedad, una gama pues que a veces es bastante extensa o se combinan con otros porque algunos producen anosmia, entonces se pueden combinar. Pero yo aquí me refiero a la durabilidad. Un ejemplo de esto es el famoso perfume Ganymede de Marc Antoine Barrois, hecho por Quentin Biss, que luego pues el tipo se ha copiado a sí mismo la propia fórmula en Kenzo On Parfum y en Bois Imperial.
matizando uno y otro, ¿no? Pues uno le añade calone, al otro le pone cis-3-hexenilsalicilate que tiene esa nota más mineral, pero en general se construyen alrededor de una gran sobredosis de ambroxan en conjunción a una gran dosis de isosuper, de galaxolide y de esta serie de almizcles, ¿no? Donde la fórmula, mayor parte de o Rosondo Mateo número 5, que ahora le ha hecho una croma de gases Tom Ford, o la marca quien haya hecho el perfume de Tom Ford, y el último que ha sacado, no sé si es Lacker o no me acuerdo, el último que ha salido es literalmente una copia de ese perfume. Se puede hacer esa copia muy fácilmente porque, de nuevo, es una sobredosis de este tipo de almizcles, ¿no? 3 o 4 o 5 metidos en más de un 10% cada uno, que es bastante bestia, y producen un efecto de una durabilidad pues descomunal, saturada, muy proyectona, muy cerrada y al mismo tiempo artificial. Esta manera de hacer ese tipo de perfumes me parece por una parte interesante cuando se juega con esos conceptos. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo el perfume de Cyber Rose, que es una rosa cibernética, o el concepto del cyberpunk y la rosa natural, y que el perfume pues pueda oler a plástico, a cable quemado, a electricidad, esta serie de conceptos, pues este tipo, ¿no? Que es interesante. Ahora, cuando eso se utiliza en una fórmula que a lo mejor no es tan coherente con el discurso que tú quieres dar, pues es más, yo lo llamo cochino, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando eso se pone de moda, produce una planitud en todos los perfumes y una reproductibilidad masiva. Es decir, que son fórmulas cortas hechas a partir de sobredosis de estos almizcles que son muy fáciles de copiar en otros países. La perfumería árabe la reproduce, el Mercadona, el Zara, todos, de forma muy sencilla. El mejor ejemplo contemporáneo sería Baccarat Rouge, de Francis Kurkdjian, donde la gracia es que en un momento dado es atrevido, pero 3 días después, al ser una fórmula muy sencilla, muy corta y basada en una sobredosis de este tipo de productos, en este caso es el Evernil Veramos, un sustituto nuclear del musgo de roble antiguo, el etilmaltol, es la nota dulce de azúcar por excelencia en perfumería comercial, y el ambroxan. Que el ambroxan es muy interesante, igual que el isosuper. Yo esto no quiero que quede como una crítica porque para mí son ingredientes y herramientas perfectas para la perfumería contemporánea, porque puedes usarla en una dosis minúscula, en una traza, y funcionan, hacen un efecto brutal en la composición, elegante de levantar, simplemente de sustentar algún otro ingrediente, ¿no? Puedes jugar mucho con ello, o puedes meterlo en una sobredosis y matizando con otros. Yo lo he hecho en el perfume de Bloody Mire, es una rosa con agarmota, cipriol, sándalo natural. Hay una parte que el ambroxan está apoyando la elevación y sustentar ciertas notas que quería que fuese así. Eso, en combinación con, por ejemplo, el cipriol, que no quería que se comiese todo el cipriol porque te llevaría a la sensación de los perfumes de Cherhoff que dicen que tienen oud, pero que en realidad es una sobredosis de cipriol o de agarmota, es lo mismo, y que acaban oliendo a eso, se lo come todo, se vuelve chabacano en base a un natural que encima es caro y difícil de conseguir, o sea que lo veo absurdo. Con el ambroxan y con otras notas sintéticas se lograba disimular aquello, camuflarlo, meterlo abajo y que el cipriol o la agarmota trabajase desde otro lado, que es lo que me interesaba. Entonces, en este caso, considero que son ingredientes súper interesantes. Ahora, cuando no tienen esa funcionalidad y funcionalidad y se busca solo el desarrollo extremo de la fragancia que dure 10 horas porque es lo que quiere la gente y si no es un mal perfume, lo considero estúpido. Es totalmente estúpido, porque acaba pasando eso, que todo huele a lo mismo, que todo se vuelve en tendencias en base a 2-3 moléculas, porque no hay mucho más para generar esas sensaciones de 12 horas de durabilidad, que son 12 horas que tú no hueles, porque todos estos ingredientes van a causarte fatiga olfativa, blind nose, entonces tú no vas a olerlo más. Y si encima la gente se lo echa aquí, pues ya ni te cuento, que lo va a leer el vecino en el ascensor. Lo va a leer la pobre persona que tengas al lado en esa cena que has quedado y que está comiendo caramelito de azúcar, etilmaltol o Amber Extreme por vena, ¿no? Lo va a oler las personas que vas pasando y vas dejando tumbadas, pero claro, no las tumbas por un aroma intenso, interesante, las tumbas con una molécula que huele exactamente igual que el perfume barato de la tienda de abajo de 3 euros, ¿no? Que no tiene elegancia y que lo que busca es ese desarrollo, ese performance en fórmula a través de esta serie de moléculas. Y por último, que en esta parte sintética ya cerramos, estaría la parte de las moléculas sintéticas que tiran a lo dulce. En este caso es el maltol, el etilmaltol, o algunas otras un poco ya más extremas, pero las típicas es el maltol y el etilmaltol. El etilmaltol es la típica nota de caramelo quemado, de dulce de azúcar de algodón, de azúcar ¿no? El Baccarat Rouge tiene una sobredosis, o Oud Satin Mood de Kurkdjian también. Hubo un momento en el cual
lo coge como una firma y empieza a meterle 3-4%, que también es una barbaridad. Eso con un 0,01% en fórmula te lo condiciona todo y ya funciona. No añade un dulzor artificial, azucarado, que puede funcionar bien o puede ser atosigador, empalagoso y molesto, ¿no? Pero hay una moda de los gourmands, entonces en este caso se buscaría una durabilidad a través de ese camino. Ese camino siempre van combinados, ¿eh? Normalmente mezclas uno de esto con las primeras moléculas que he dicho al principio y tienden a hacer el mismo efecto. El maltol es un poco más refinado o no, para mí sí, pero porque sale un poco del etilmaltol, es similar, ¿eh? Pasa lo mismo con el vainillín y el etilvainillín, pero es un poco más redondito en ese aspecto, se utiliza menos, pero produce el mismo efecto al final, así que no. Y luego la otra parte es el vainillín y el etilvainillín, que es el típico aroma de vainilla que comemos a diario cuando compramos algo de vainilla. Es la nota de vainilla. La vainilla natural, en resina o en tintura, como la suelo utilizar yo, tiene una tonalidad mucho más amaderada, mucho más oscura, más densa, se parece más a una madera fermentada, ahumada incluso en ciertas ocasiones, debido a las moléculas que comparte con otras con otros maderas como el guayacopalo. En general es una nota mucho más compleja y que no gustaría tanto a todas las personas porque no tiene esa tonalidad estandarizada del postre, ¿no? que a la cual la solemos asociar. Cuando se echa en sobredosis también el vainillín o el etilvainillín, produce una durabilidad muy grande. Es casi pegamento. Y además es una nota, una molécula muy interesante, tanto el etilvainillín como el vainillín, o combinados los dos, que pueden girar hacia lo dulce si tú lo conduces, o que pueden combinar muy bien con maderas y no ser dulces del todo, aunque un poco sí que lo son, pero trabajar desde otros lugares y en sobredosis. De nuevo, es una molécula que me parece súper interesante cuando quieres llevarla a un tal, pero que cuando la coges y la combinas con un etilmaltol, una ambrosana, tal. El Rosenthal Mateo número 5 tiene también 3 kilogramos ahí casi de etilvainillín, es una exageración, y produce ese efecto plasticoso de la vainilla. También ofrecen una durabilidad extrema. Esto, en general, es lo que da durabilidad. No hay mucho más. Evidentemente, me habré dejado unas cuantas cosas. Los ingredientes para trabajar en perfumería son alrededor de, puedes manejar unos 10.000 en la industria o más, y en un órgano de perfumista ya potente, pues manejarás de 1.000 a 4.000, a 3.000, 2.000 referencias de este tipo que pueden conducir a aquello. Pero esto es lo que sueles ver en general en la mayoría de perfumes, no solo comerciales. Estoy hablando de todos los perfumes. Vale, ¿por qué he dicho que es una estupidez demandar longevidad a los perfumes y ya está? Porque un buen perfume, si no lo demanda por fórmula o por consecuencias de cómo se ha creado, ¿vale? Yo en el indiano tenía que haber ámbar gris, y el ámbar gris también, para potenciarlo, utilizaba esta serie de moléculas y estaba ahí. O en el que he dicho del Bloody Mire, cómo utilizo el ambroxan en este caso. Si eso lo demanda el perfume y queda bien en la fórmula y no son los protagonistas, sino que están trabajando para levantar lo que tú quieres que sean los protagonistas, y eso además pues ha acabado ofreciendo duración extrema, maravilloso, está muy bien. Ahora, que todo se demande en función a eso hace que pensemos que un perfume no es bueno si no cumple esas características. Y un buen perfume, en realidad, que dure 5 o 6 horas es lo suyo. Sería lo correcto realmente, tanto para disfrutarlo tú. Si luego te vas a poner otra chaqueta o te vas a cambiar de ropa, te vas a ir al gimnasio, vas a hacer no sé qué y te quieres poner otra cosa, o coleccionas muchos perfumes porque por eso te interesa tanto este mundillo, entonces quieres usar esos perfumes. Y por la mañana, cuando has ido a un lugar, te has puesto una cosa y por la tarde o por la noche quieres otra. Como caigas en ese lado oscuro de la durabilidad extrema, todo lo que toque va a quedar contaminado de forma nuclear, y es que es estúpido. O sea, piénsalo, es estúpido realmente. O sea, estás condicionando tu manera de disfrutar los propios perfumes y se comen todo lo demás, porque estas moléculas no salen de la ropa de manera fácil y se comen todo lo que vayas a poner después. Se va a comer, va a aplanar las composiciones siguientes que vayan encima de esa chaqueta. Me he olvidado una parte que es la de los sándalos, en este caso con el javanol, pero bueno. Es el secreto, por ejemplo, de Bergamasque, que Bergamasque se inspiraba en realidad en otro perfume que era Berlín o September de Kroner, ¿cómo era? Bueno, cuando el año 96, cuando sale el javanol, lo descubre un perfumista de Berlín, y
quiere que todo el mundo huela Habanol, le encanta esa molécula y decide desarrollar un perfume en el cual esa sea la nota principal. El Habanol es una molécula derivada de los sándalos artificiales, que es la más potente que hay, es una bestialidad, y es precisamente cuando Gualtieri ve ese desarrollo de la fórmula es que ahora no me acuerdo si era Berlín o September, uno de los dos, no importa, un perfume de los años 90 que ya no puedes oler, por lo tanto él cuando lo coge el mismo concepto y lo reproduce tal cual, añadiendo un par de cositas más en Bergamask, parece que hace un perfume extremadamente moderno y se basa en el Habanol. El Habanol tiene también una durabilidad y una proyección que es exagerada, llegando al punto en el cual cuando lo hueles a los 15 minutos ya no lo puedes oler más porque te anula el olfato directamente. Bien, pues bueno, me he ido de tema porque quería incluir esta, pero que al final pedir o exigir que la calidad de un perfume tenga que ver con esto, como si fuese una de las notas de calificación más importantes, es estúpido precisamente por eso. Y eso demuestra que en realidad no te gustan los perfumes o que no sabes tanto, y esto lo digo porque mucha gente que hace ver que le encanta la perfumería parece que esto no lo tenga en consideración. Y perfumes que no necesiten eso o que por composición no les haga falta o no por los ingredientes que se llevan no se lleve a ese lugar de durabilidad extrema, no van a dejar de ser más buenos porque te duren 4 o 5 horas. Está bien que dure eso. Es que más de eso tampoco tiene mucho sentido, porque entonces si tú quieres un perfume que se desarrolle, que tenga capas, que tenga matices, que tenga juegos, ¿no? Que tenga arreglos de composición que pueden ir desde lo circular a la escalada, a la pirámide típica olfativa esta. Este tipo de juegos no se pueden suceder si no hay matices de evaporaciones distintos, si no hay la posibilidad de juegos que prioricen el aroma o un juego de composición por encima de la durabilidad, por no hablar de la parte, que esto ya doy por hecho que la gente que ha llegado hasta aquí lo sabe, que es que un perfume cítrico pensado para una época veraniega más fresco, pues no va a durar porque es que ese es el objetivo. O sea, es que el objetivo es ese, es que sea fresco, que el protagonista sea una serie de moléculas cítricas que se evaporan mucho más rápido, que genera esa sensación de frescor precisamente porque no atosigan o porque no quedan tanto. Bueno, esto se da por hecho. Un perfume a lo mejor, que incluso hecho a base de naturales, que en este caso, pues el otro día estuve experimentando con el frangipani, que es una flor que descubrí en Sicilia, en el jardín botánico. Ya la conocía como nota, pero no la había comprado porque es muy cara, o sea, natural, es un aceite esencial muy caro. Pero resultó ser un aceite esencial que da una durabilidad pues brutal, en combinación con otras resinas, ¿no? Pide eso, pide resinas, pide cosas. Entonces un perfume hecho, por ejemplo, a base de resinas densas, de maderas y de repente un frangipani y una flor al lado, va a hacer que eso sea pues una durabilidad brutal. ¿Por qué lo buscabas? No, porque los ingredientes, con esa fórmula, con ese ingrediente como protagonista, lo da. ¿Va a hacer que sea mejor o peor el perfume? No, porque si a lo mejor no utilizaras el frangipani, pero esa fórmula fuese brutal, con otros ingredientes que no tienen esa durabilidad, siendo un floral tan grande, o que dan esa sensación, seguiría siendo bueno, igual, ¿no? Y mucha gente parece que eso ya no está bien. Y condiciona la manera de trabajar. Yo creo que limita muchísimo. Y de verdad, a la gente que le guste la perfumería, 5, 6 horas más va a ser un regalo. Pero 5 o 6 horas para disfrutar de un perfume, si en el fondo, una vez te lo pones, con la mayoría de ingredientes que lleva, a los 20 minutos no lo hueles igual ya. O sea que, bueno. Y por último, también un detalle que es que el tema de las evaporaciones, ¿no? De cómo se aplica el perfume, esta serie de cuestiones también condicionan la durabilidad de un perfume o incluso el estado de ánimo de una misma persona o lo que has olido ese día o el ambiente. Si tú coges ahora, te echas tu perfume más molón de tu colección y te vas en moto o en bici o ese día saliste a la calle y hace viento, olvídate de que tenga el mismo desarrollo que cuando te lo echaste por la noche para ir a una cena, te lo echaste justo después de ducharte antes de ir a la cena, pillaste tu coche o un taxi, llegaste a la puerta y saliste. No, uy, qué bien hueles, Pepito o Pepita. No es lo mismo que si ese día coges la moto o coges la bici o hace viento o lo que sea, no es lo mismo. Te vas quitando capas de ropa, que se entraste a un bar y olía fritanga y se mezcla todo aquello. Eso también lo tienes que tener muy en cuenta. Muy en cuenta. Y luego la forma de aplicar. Hay veces, por ejemplo, esto cuando un perfume lleva mucho ISO super, como puede ser Santal 33 y todos sus derivados, tienen fórmula, llevan una barbaridad, es exagerado, o lo que puede ser los derivados del típico Oud Wood de Tom Ford. Es un perfume también basado en el ISO super, en sobredosis. Son perfumes que al echar menos,
por el tipo de molécula que es el isosuper, vas a hacer que se desarrolle mejor. Porque va a ráfagas, porque satura el olfato, por cómo se evapora a capas y a intervalos muy extraños esa molécula cuando está en sobredosis. Entonces es interesante que si te echas menos, creo que funciona mucho mejor. Así como, por ejemplo, en un cítrico, pues ya invita a que te bañes encima de aquello. Pero bueno, yo creo que ya está, no quería hacer el vídeo mucho más largo. Es un tema que espero que os haya gustado, que aclare ciertas cosas y que también, pues, es un buen debate, ¿no? Es interesante como debate. Si os gustan los perfumes y habéis llegado hasta aquí, me parece muy interesante que pongas en comentarios qué opinas tú, qué piensas, si no, si tú se lo pides a los perfumes y que pongáis ejemplos también, a ver qué descubrimos aquí, ¿no? Tanto que pienses que duran poco pero huelen muy bien o al revés, ¿no? Espero que te haya gustado, me podéis seguir en redes sociales buscando a Alejandro Acosta o aquí abajo siempre dejo los links en la descripción. Y quien quiera probar las cosas que estoy haciendo, que muchas tienen que ver con el mundo artístico, por lo tanto están pensadas para proyectos que no son comercializados o que buscan una experiencia olfativa y por lo tanto no tienen que venderse como un perfume, pero de ahí o de algunas partes de estos proyectos lo que mejor funciona o es más utilizable o que lo que he aplicado en las esculturas que hice sí que las comercializo y lo podéis encontrar en mi página web, en la tienda, que también está el link aquí abajo. Y hay desde muestras económicas hasta los frascos y bueno, toda la explicación. Así que a quien nos interese, ahí lo dejo. Muchas gracias, ha llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.